Buenas tardes, profesor Miguel Ortiz. Somos de primer semestre de Ingeniería en Sistemas y esto viene por parte de la materia de Fundamentos de Programación para hacerle unas pequeñas preguntas sobre qué es ser un ingeniero en sistemas. Ok, ¿qué significa ser un ingeniero? Significa tener vocación para estar constantemente capacitándote. La tecnología es un ámbito del conocimiento, digámoslo así, que cambia constantemente. ¿Sí? Lo que aprendiste hoy, mañana ya está superado o cambiado por algún otro tipo de tecnología. Un ingeniero de sistemas es una persona que tiene que estar en una condición de estar constantemente preparándose. Caso contrario, se desactualiza. Lo que a mí me enseñaron en la universidad, hasta ahora no lo he vuelto a aplicar porque ya es obsoleto, ¿cierto? Ya ni siquiera muchos de esos lenguajes de programación existen en el mercado. Entonces, ¿qué hubiese sido de mí como profesional de ingeniería de sistemas si me hubiese quedado con lo que me enseñaron en la universidad? A diferencia de lo que le sucede, por ejemplo, a sin querer desmerecer la profesión, por supuesto, a un abogado. Las leyes, por supuesto, que están cambiando, pero no con la frecuencia en que cambia la tecnología. Entonces, es de mayor importancia, de mayor relevancia para un ingeniero de sistemas que para un abogado, ¿no es cierto?, tener esa afinidad con estar estudiando todo un siempre, estar aprendiendo todo un siempre para poder mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Para ser un ingeniero en sistemas, ¿usted considera que hay que tener conocimientos previos o puede uno empezar desde cero? A ver, tú para formarte como ingeniero de sistemas necesitas un proceso, ¿correcto? Desde que tú empiezas a aprender cómo hacer un algoritmo en español estructurado, ¿no es cierto?, o pseudocódigo, de cómo hacerte el nudo de la corbata, hasta cuando entiendes lo que significa una programación orientada a objetos o un sistema en N capas. Entonces, existe un proceso formativo para que tú te desempeñes como ingeniero. Por supuesto que en este proceso formativo existen bases que son fundamentales para tu ejercicio profesional. Por ejemplo, la lógica de programación, que es la misma, programas en Java, programas en Python, programas en C#, programas en en el lenguaje que tú quieras. Esos principios básicos son fundamentales en el ejercicio profesional de cualquier ingeniero de sistemas. Sin embargo, parten de un proceso formativo que tiene una secuencia que es necesaria hacerla. Ya, pero ¿cualquiera puede ser un ingeniero en sistemas o tiene que tener una aptitud para esto? Tiene que saber, no sé, saber matemática, digamos, por ejemplo, y tener una estructura de pensar lógica. No, yo siempre considero que cualquier persona tiene un nivel de inteligencia para desempeñarse en cualquier carrera. ¿Sí? Tú puedes ser médico en lugar de ingeniero, yo también podría ser médico en lugar de ingeniero. Lo único que define la formación profesional de un individuo no es la capacidad intelectual que puede tener este individuo. Lo que define es el gusto o la afinidad que tiene respecto a ese conocimiento. Hablando sobre, ya tocado los lenguajes de programación, a su consideración, los lenguajes que dejaron de existir, como es Pascal o como es COBOL, no dejaron de existir, los que dejaron de producirse en masa, sigue siendo rentable para el día de hoy llegar a conocer un lenguaje de programación un poco obsoleto para el mercado, ya que tengo entendido que en algunas partes como el sector empresarial, manejo de bancos, aún utiliza COBOL como sistema y requiere programadores de ese nivel. Bueno, no necesariamente que lo requieren todavía, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones, como tú mismo mencionas, financieras que posiblemente todavía estén trabajando con lenguajes como COBOL, ¿no es cierto? Pero eso es porque simplemente han exigido o tienen la necesidad de mantener ciertos aplicativos funcionando, mientras trabajan en un proceso de migración. Y dentro de la parte un poco más educativa, siendo nosotros estudiantes aspirantes a ingeniería en sistemas, a su consideración, C#, que es el lenguaje de estudio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que usted le ve al lenguaje? Para el uso de aplicación, para la aplicación, ¿cuál es el límite que llega a tener C# dentro del mercado? Límite yo no le veo ninguno. Yo creería que el lenguaje como tal es un lenguaje robusto, es muy bueno.
además de que está basado en C, ¿no es cierto? El C# está basado en un lenguaje C. Entonces, todo lo que está basado en C significa que es un lenguaje como es robusto, como Java está basado en C, es un lenguaje robusto. Yo no creería que tenga limitaciones, el alcance de ese lenguaje es infinito. ¿Qué puedes hacer con eso? Lo que se te ocurre, ¿sí? Lo que se te ocurre. Entonces, no hay limitaciones al respecto. El lenguaje que tú te acostumbres a utilizar depende solamente, nuevamente, de afinidad, ¿sí? El inconveniente en los profesionales de sistemas es que nos quedamos con un lenguaje de programación dependiendo del lugar de trabajo en donde nos ubicamos, ¿sí? Si yo trabajo en una empresa que trabaja con un motor de base de datos de Oracle, ¿no es cierto? Y adicionalmente sus aplicaciones están desarrolladas en GDeveloper, ¿no es cierto? Resulta que es lo que yo sé, ¿no? ¿Sí? Pero si alguien viene y me pregunta de C#, va a decir, no sé, discúlpame. O de SQL Server le va a decir, no sé, lo que pasa es que yo uso Oracle. ¿Entiendes? Porque los profesionales de sistemas empiezan a ubicarse en un campo laboral y se dedican a lo que en ese campo laboral les exige, ¿correcto? Entonces, es muy difícil que un profesional de sistemas te diga, yo sé C, yo sé Java, yo sé Python, yo sé R, yo sé como es C#, o sea, dime el lenguaje y yo sé. Es difícil, porque la apertura o la tecnología es muy amplia y cada vez sigue creciendo más. Entonces, lo que hacen los profesionales es ubicarse en una línea, ¿sí? Ubicarse en un tipo de tecnología que esté en el mercado y en función de eso se desarrolla. Otra vez en el ámbito estudiantil, nosotros como estudiantes de primer semestre, ¿cree que está bien que aprendamos a programar en un IDE como es Visual Studio o en consola? Está bien que nosotros aprendamos ahora en el IDE de Visual Studio, pero más adelante sería esencial que también aprendamos en consola o únicamente. Yo personalmente creería que ustedes deben empezar aprendiendo en consola. Cuando yo enseño lógica de programación, yo a los estudiantes les prohíbo, y lo enseño con Java, les prohíbo utilizar como es un IDE, ¿no? Tienen que utilizar un editor de texto, sea Edit o cualquier editor de texto simple. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se acostumbra o está aprendiendo a utilizar un lenguaje de programación, debe acostumbrarse a manejar ciertos detalles, como por ejemplo el usar una coma o un punto y coma al final de una línea, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un IDE, el IDE me va a decir, te falta el punto y coma, ¿no es cierto? Si no tengo el IDE, yo tengo que acordarme la sintaxis respecto a un lenguaje, ¿sí? Si estoy usando Java, no es lo mismo compilar en un botoncito que ejecutar el comando compilar, ¿no es cierto? Desde la ubicación, ¿qué es un pad? ¿Por qué no me ejecuta? Es que en el AutoExec o en el arranque del sistema operativo no le puse el pad para yo poder ejecutar desde cualquier lado el archivito de compilación. ¿Entiendes? Todos esos son elementos importantes de aprendizaje en un ingeniero de sistemas. Y eso no ha cambiado. La estructura de archivos que maneja Windows 10, como la estructura de archivos que maneja como es Windows 7, para no irme más atrás, ¿no es cierto? Es la misma. Entonces sigo teniendo los archivos de buteo, sigo teniendo el config.sys, sigo teniendo el IO.size, sigo teniendo archivos propios del sistema operativo que uno tiene que saber, que como ingeniero tiene que saber cómo funcionan para poder configurar su máquina. Entonces es necesario que ustedes utilicen un editor de textos al inicio del aprendizaje de programación y después irse con un IDE a aprender.